Este es un pequeño resumen de lo que están a punto de ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, España se estuvo manteniendo al margen de muchos cambios que habían experimentado la sociedad europea, pero ya durante el siglo XIX se perdió la mayoría de las colonias que esta misma poseía y continuó siendo una monarquía, pero sin ningún cambio industrial significativo. Además, en esta monarquía, uno de los que más poseía poder era el clero, que aún no se había separado del Estado. Cuando el triunfo electoral de la República fue publicado, se presentaron diferentes problemáticas que se enfrentaba el país. Este mismo buscaba dar respuestas, pero fue azotado por un golpe de Estado, liderado por los grupos conservadores. Esto dio inicio a la Guerra Civil de España. Causas y desarrollo de la Guerra Civil Española. Entre los años 1923 y 1930, en España hubo un gobierno de dictadura dirigida por Miguel Primo de Rivera, pero durante todo ese tiempo estuvo en aumento constante el descontento social, ya que muchas personas querían un cambio en el gobierno. Los grupos populares y los grupos republicanos querían terminar ya con esta monarquía y crear una república, pero sin embargo los grupos conservadores se estaban oponiendo porque apoyaban al rey Alfonso XIII. También en ese mismo año se creó la Constitución de 1931, que establece un estado laico, separado de las iglesias. También se propusieron cambios más importantes, los cuales fueron como reforma agraria, derechos sociales, divorcio, matrimonio civil y derecho al voto de las mujeres. Aunque la mayoría de estas reformas eran modernas, muchas no se cumplieron rápidamente, lo que hizo que parte de la población que apoyó a la República se empezara a perder. Más tarde, los conservadores ganaron las elecciones e intentaron recuperar sus antiguos privilegios, gobernando con autorismo y represión. Pero en 1936 se creó el Frente Popular, una alianza de grupos de izquierda como los obreros, los socialistas y los anarquistas. Ellos estuvieron participando en las elecciones y aumentaron aún más el conflicto en el país. Las tensiones entre los grupos políticos crecieron cada vez más, hasta que finalmente esto hizo que se estallara la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco inició un levantamiento militar desde Melilla, en África, contra la República Española. El ejército se dividió entre quienes apoyaban a la República y quienes apoyaban el golpe militar de Franco. Los sublevados recibieron apoyo de la Iglesia, los monárquicos y el movimiento Falange Española, influenciado por el fascismo y el nazismo. Del lado republicano surgieron milicias, formadas por civiles que se unieron a la lucha. Además, miles de voluntarios extranjeros llegaron para ayudar a la República. Se calcula que participaron alrededor de 40,000 jóvenes de distintos países, incluidos algunos mexicanos. México también apoyó al gobierno republicano con ayuda humanitaria. La guerra provocó muchos refugiados y familias separadas, y finalmente terminó en 1939. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el canto de una flor y la música del mar. Cuánto nada Me toca. Ahora España después de la guerra civil y la dictadura
franquista. Después de la Guerra Civil Española empezó el gobierno de Francisco Franco, siendo una dictadura que duró 30 años, caracterizándose por ser un gobierno violento y autoritarista. Clica el enlace en el perfil para la parte 2. Autoritarista. En estos tiempos muchos republicanos fueron perseguidos, haciendo que miles de personas tengan que escapar a otros países como Francia o México, haciendo que muchos de los refugiados sean detenidos en campos con condiciones muy duras, mientras otros lograron escapar o directamente se refugiaron adentro de España. Después de la Segunda Guerra Mundial, España quedó internacionalmente aislada, esto debido a que el régimen de Francisco no era democrático. En 1946 la España no fue aceptada por la ONU. Sin embargo, en 1950 Estados Unidos empezó a hacer uniones en España, haciendo que en 1953 Estados Unidos haya puesto algunas bases militares en territorio español. Durante la dictadura hubo presiones políticas tanto como censura y prohibiciones hacia canciones y películas que el régimen consideraba peligrosas, y el uso de lenguas además del castellano. A pesar de esto, hubo resistencia clandestina en contra del franquismo. Esto continuó hasta movilizaciones juveniles en los años 70. La Guerra Civil Española terminó en 1939, después de un conflicto muy duro entre dos bandos. En el bando nacional, liderado por Francisco Franco, ganó la guerra y estableció una dictadura en España. La guerra dejó muchas muertes, exilios y un país dividido, marcando profundamente la historia de España.